Damos formalmente la bienvenida a un nuevo encuentro de diálogos en interdisciplina. Este es un espacio en interdisciplina, asociación civil. Nosotras formamos parte de la comisión. Mi nombre es Agustina Césped y formo parte junto a Cecilia y, bueno, también junto a Laura, que es directora de proyectos de la asociación civil, de esta organización que tiene por objetivo promover los buenos tratos en la infancia. Y este espacio en particular tiene como objeto que podamos compartir con amigos, amigas de la casa, con personas que admiramos, que conocemos su trayectoria, pero también conocemos su trabajo y esa coherencia entre lo que producen y lo que construyen en la intervención, a los fines de que nos brinden herramientas para pensar el campo de la complejidad. Así que, bueno, y por supuesto que tengan perspectiva de derechos humanos, que es algo muy particular de nuestra asociación, que ustedes saben que esta es nuestra perspectiva, la interdisciplinaria y la de los derechos humanos. Así que, bueno, les damos la bienvenida. Ceci, no sé si querés presentar a nuestra invitada de hoy. Bien. Ceci, perdón, Sí, antes de que presentes a Liliana, para ordenar el encuentro de hoy, la idea es que puedan, si participaron de otros diálogos, saben que manejamos esa misma metodología. Bueno, Agustina ya les dijo de poder tener los micrófonos apagados para que no haya interferencia con nuestra invitada. Y mientras Liliana nos va haciendo su exposición, pueden ir anotando en el chat del Meet cualquier pregunta, consulta o comentario que quieran hacer y yo los voy a ir levantando en el momento, así que va a haber oportunidad para que Liliana pueda responder todas las dudas, consultas que ustedes vayan dejando. Ahora sí, perdón. bien. Bueno, estoy admitiendo a 4 personas más que están aquí esperando a ver. Vale, yo sigo admitiendo. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial que va a estar hablando sobre violencia por razones de género, evaluación de riesgo en esta problemática. Es Liliana Carrasco, trabajadora social, especialista en violencia familiar y doctora en ciencias sociales y humanas. Es jefa del Servicio de Abordaje Integral en Violencias de Género del Sanatorio Municipal Dr. Julio Méndez. Además, es docente y escritora. Así que bueno, Liliana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias al equipo de Diálogos en Interdisciplina, a todas, por esta invitación. Y bueno, vamos a dar inicio entonces al tema por el cual me convocaron. Solo una cosita, el servicio ya cambió de estructura. Hoy es una dirección de políticas de prevención y abordaje de las violencias, y incluye también el tema de violencia hacia las niñeces y adolescencias de manera más organizada que antes, digamos, y el tema de violencia laboral, que en lindo tema entramos. Bueno, y por ahí voy a hacer alguna apreciación respecto a las diferencias de lo que es la evaluación de riesgo de acuerdo a esas distintas áreas de trabajo, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a avanzar entonces. En principio nos metemos de lleno en lo que es evaluación en el área de violencia de género. Denme un segundito porque no está queriendo pasar la diapositiva, que recién pasaba y ahora no quiere. Bueno, ahora no. Ok, no quiere pasar. Si salís y volvés si sacás el power y lo volvés a poner, Lili, Dejo capaz. de compartir y vuelvo, sí, es una Claro, a ver si alternativa. ahí capaz que tenés. Laura, ¿tú Cuando... vas a admitir? Sí, sigo admitiendo. Genial. Vamos por la pantalla a compartir. Bueno, a ver si ahora sí quiere.
no quiere. Bueno, te la tengo que pasar entonces si tengo una dificultad de este tipo, que recién había avanzado, pero ahora no quiere. Quizás vos lo ves en una pantalla desdoblada, ¿puede ser? Sí. Y entonces, En la pantalla donde está solo el PowerPoint no te lo deja pasar. ok, sí. Lo que pasa es que no voy a ver a nadie, pero... Claro, está eso es lo que bien. pasa Puede con quedar minimizada la pantalla donde vos pasás o donde Ahí- vemos nosotras. Sí. ¿Ahí ustedes están viendo? Sí, Perfecto. acá ¿Qué pasó? Bueno, listo, ya está, ya solucioné entonces. Bueno, una primera cuestión que me parece que tiene que ver con el posicionamiento teórico, ideológico, político y demás, es situar todo lo que es el proceso, los procesos de evaluación de riesgo dentro de una perspectiva. Esto lo voy a mencionar muy brevemente, pero esto es la cuestión del posicionamiento teórico que tiene que ver con una mirada integrativa, ecológica, multidimensional. Esa es la posición desde la cual empezamos a hablar de lo que significa comprender a la violencia, a los escenarios de construcción de la violencia y a qué podemos hacer para modificarla, porque en definitiva lo que hacemos es intervenir para transformar esas realidades. Ahora, quiero ahí hacer un pequeño llamado, una pequeña reflexión. Las realidades que buscamos transformar o acompañar sus transformaciones no es la situación de la mujer en situación de violencia de género, víctima de ella. Es ella, todo su entorno, todos los otros entornos, todo lo cultural, todo lo institucional que incluye el escenario en el que es posible que esa mujer sea víctima de violencia. Con lo cual nuestras intervenciones nunca jamás tienen que ser, eso es una opinión técnica, profesional y personal, nunca jamás la intervención tiene que mirar cómo esta mujer sale de donde está. Es cómo ella sale y cómo toda la comunidad se involucra y cómo la justicia se pone cada vez más empática y comprometida y comprende y cómo entre toda la sociedad aprendemos una forma diferente y cómo advertimos que están viniendo aires nuevos o viejos, pero renovados con ropas diferentes de esto no existe y es todo un problema inventado y acá no pasa nada. ¿Y cómo hacemos para resistir eso? Porque si no, la única que pone el cuero en esa situación es la pobre mujer que está atravesando una situación que ya de por sí es tremendamente compleja de resolver. Entonces, cuando pensamos una intervención, la intervención implica mirar este modelo. No voy a hacer referencia específica, si alguien tiene alguna duda, pónganlo en las preguntas y después hacemos refrescada, pero este modelo multidimensional lo que me dice es, no tenés que mirar el caso, la situación, el hecho, mucho menos el hecho. Es la dinámica de ocurrencia, es el tiempo, es el proceso, es el contexto social permisivo, es el permiso social para que la violencia tenga lugar, es la impunidad construida culturalmente y aceptada por todos los actores sociales que formamos parte de este sistema cultural. Cuando hablamos de una forma de mirar el problema de estas características, entonces no vamos a esperar que ella salga de ahí. Vamos a esperar que toda la comunidad se involucre en que alguien deje de estar en ese lugar y no vuelva, porque además es muy fácil volver a estar en situación de riesgo, porque el riesgo de sufrir violencia es haber nacido mujer. Por lo tanto, no importa ni la formación que tengas, ni los recursos económicos, ni cognitivos, ni culturales, ni nada, haber nacido mujer es una situación de riesgo para sufrir una o múltiples veces en la vida contextos de violencia de mayor o menor intensidad. Entonces, perspectiva teórica es esta. Por lo tanto, para trabajar con ese nivel más singular que denominamos ontosistema, para poder trabajar con ese nivel que incluye a distintos aspectos o dimensiones de la singularidad, como es lo cognitivo, lo conductual, lo interaccional y lo psicodinámico. Si quieren, desde distintas perspectivas teóricas, ahí podemos pensar o señalar, digamos, esta cuestión del hacer, el sentir y el pensar, y a eso le incluimos la interdisciplina, ¿sí? Ese nivel ontológico que
habla de la singularidad de las personas en contextos de violencia, requieren estrategias de trabajo y una caja de herramientas para poder trabajar que también tenga en cuenta estas diferentes dimensiones. Entonces, primera presentación es desde qué lugar comprendo la violencia y desde qué lugar considero viable generar estrategias de intervención acordes a lo que necesitamos para acompañar estos procesos y para formar parte de esos procesos. Otra cuestión que me parece siempre importante, y en estos diálogos en interdisciplina con mucha más razón me parece destacarlo, porque hacen a la viabilidad o no al obstáculo de cualquier estrategia de intervención que se presuma de piola para acompañar procesos de transformación. Ya sabemos que la multidisciplina es una forma, una organización de la intervención que, si bien implica la aparición o la existencia de distintas voces que traen su perspectiva, sus distintas miradas disciplinares, sabemos que la multidisciplina no ha sido ni eficaz y que ya es una posición ampliamente superada. ¿Por qué? Porque la multidisciplina no integra el objeto de intervención y con las personas que son sujetos de intervención, por lo tanto, podría llegar a generar escenarios de fragmentación, y si hay algo que no hace falta en contextos de violencia, es que las personas se fragmenten más de los que ya están. ¿Sí? Entonces, no estoy hablando solamente de víctimas, estoy hablando también de varones que ejercen violencia de género, y hago esta apreciación, varones que ejercen violencia de género, estoy hablando de ese tipo de violencia, y hablo de los varones porque la población que genera usos abusivos del poder hacia mujeres es la población de varones prioritaria y, digamos, masivamente, estadísticamente, esto está totalmente ya estudiado y probado. Por eso hablamos de violencia de género, si no, no hablaríamos de violencia de género. La interdisciplina viene ya hace años a generar un escenario en donde, además de las distintas miradas disciplinares, hay un intercambio, hay una construcción conjunta de qué, y acá radica la diferencia con la transdisciplina. Hay una construcción conjunta del escenario de intervención, de las estrategias de intervención. Pensamos qué hacer una vez que cada disciplina mira, evalúa, aporta su singular perspectiva y demás, y entonces construye junto a un otro. El problema que ha tenido la interdisciplina, o que en algunos casos puede presentar la interdisciplina, es que también suele estar un poquito viciada de esto cultural. ¿Vieron el obstáculo epistemológico aplicado a lo disciplinar? ¿No? Está un poquitito viciada de, ¿y quién tiene la disciplina con la voz cantante? Digo, es lo mismo que dentro de un equipo opine la psiquiatra que el psiquiatra, la abogada que el abogado, la psicóloga que la psicóloga social. Dicho sea de paso, feliz día a las psicólogas sociales y los psicólogos sociales que soy. Digo, ¿tiene la misma voz? No, no la tienen. ¿Esto qué es? ¿Por maldad de las personas? No, por construcción cultural de los procesos de tecnificación y de profesionalización de los distintos espacios, y entonces las personas portan ese saber y portan también los usos diferenciales del poder vinculados a esas disciplinas que se desarrollan profesionalmente. Con lo cual la interdisciplina no siempre genera ese escenario en donde el uso abusivo del poder no se traslada también a la intervención. Con esta persona habría que hacer tal y tal y tal, y vos qué pensás, y tal y tal y tal cosa, y todo el mundo feliz, porque opina y da su mirada. Bueno, ¿qué se hace? Y lo que diga el abogado. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con la familia en el sentido de no promover usos abusivos del poder si se está dando dentro del equipo? Y díganme si esto no es habitual que suceda, o sea, si no lidian con esto con más frecuencia de la que quisiéramos, ¿no? Vuelvo a esto, no estoy hablando de, ¡ay, qué gente mala! Estoy hablando de que en lo interaccional los usos del poder son complejos, responden a complejidades culturales, y las prerrogativas del uso del poder diferencial están dadas en todas las disciplinas. En la transdisciplina lo que ocurre, o lo que pretende ocurrir desde esa perspectiva, no es que
cada disciplina aporta su mirada, sino que no importa cuáles son las disciplinas, no importa quiénes forman parte de ese escenario que se ha formado en violencia, en poder, en género, en derechos humanos, en trauma, en distintas áreas de conocimiento necesarias indispensablemente para trabajar con población en contextos de violencia. No importa el título de grado, se formaron en todo eso y construyen en forma conjunta el objeto de intervención. Esa es la diferencia. No piensan la estrategia, piensan el problema en forma conjunta. Y ahí radica una diferencia muy sustancial. Podríamos hablar de transdisciplina muchas horas, no es el objeto, solamente estoy planteando una perspectiva, pero pensemos que en violencia, y mucho más en este contexto sociopolítico, en donde que la falsa denuncia, que es todo mentira, que el género no existe y bla, bla, la transdisciplina es la que te puede aportar un respaldo, una espalda colectiva ante intervenciones complejas, problemáticas y que ya sabemos que van a intentar ser obturadas porque el sistema sociopolítico en este momento, y no solo en Argentina, sino en el mundo, a partir de la ampliación y la presencia muy fuerte de las derechas, este contexto está ahí agazapado esperando decir, no, se me calman. Las mujeres no están sufriendo ningún tipo de violencia. Las que se murieron, no se murieron solas, no sé, ¿no? Hay un contexto ahí muy complejo y entonces es la transdisciplina la que te puede generar un escenario de intervención más adecuado, si es la palabra, tanto para las personas con las cuales intervenimos como para los equipos que intervenimos. Sin equipo no hay atención adecuada. Un centro en la atención de las violencias es que los equipos tienen que tener fortaleza, tienen que construir poder, tienen que estar con niveles de seguridad que les permitan afrontar esas complejidades en la intervención de una manera protegida y consistente. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, Si muy bien. quieren, pueden ir Sí, haciendo preguntas. me dicen, ¿sí? Laura, me avisas vos, ¿no es cierto? Sí, por ahora están todas muy atentas. Bueno, Sin preguntas. listo. Entonces, ahí vamos, sí, ya a entrar, una vez presentada esa mirada general, o sea, desde dónde me paro para entender esto, vamos a los procesos de evaluación. Y en violencia, los procesos de evaluación tienen distintos momentos, incluso distintos objetivos, distintos escenarios. Hay una evaluación diagnóstica y todo un conjunto de estrategias que permiten, habilitan, favorecen y promueven un espacio adecuado para esa exploración inicial. La investigación diagnóstica tiene que ver con ese conocimiento inicial, es el inicio del proceso que requiere de determinadas condiciones de evaluación. Ahí habla de algunos lineamientos muy específicos, que en ese inicio se espera que haya una actitud investigativa, exploratoria, pero profundamente activa. Tenemos que saber que en contextos, pensando en el título, ¿no? ¿Cómo evaluar riesgo con alguien con quien en una entrevista te puede llegar a decir, no, pero él no es violento, él solo me trata así cuando yo lo hago enojar, o cuando tomo alcohol, o cuando nos quedamos sin plata, o cuando cualquier cosa? En ese sentido, la actitud, esa intervención activa, lo que necesita es ir a buscar aquella información que está interdicta de ser vista. ¿Se acuerdan de ese concepto? Lo invisible es lo interdicto de ser visto. Quiere decir que va a haber una información que va a estar oculta, tapada, encriptada, incluso prioritariamente para quienes están en ese contexto de violencia. La información es desagradable, vamos a decir la realidad. ¿Quién quiere ir a decir, sí, a mí me pasa que me pegan, me insultan, me dan medicamentos por la fuerza, me violan? ¿Quién va a decir eso? Es muy complejo decirlo, ¿sí? Sobre todo en un sistema cultural que nos ha enseñado a las mujeres a callar por vergüenza, por asunción inmediata, automática y naturalizada de la culpa por los escenarios de victimización de los que pudiéramos tener lamentable participación en algún momento.
En esto celebro muy fuertemente, y no me canso de decirlo, esa maravillosa intervención de Giselle Pelicot con que la vergüenza cambie de bando, ¿no? Creo que es una intervención sociocultural enorme y que a las mujeres realmente nos da una herramienta. Bueno, vuelvo a la actitud profesional ahí, es profundamente activa, la información se busca. No espero, y uso las palabras típicas de la intervención cotidiana, del mundo cotidiano, no espero que la persona traiga a la consulta nada, no va a traer nada o no va a traer aquello que perturba más su vida, va a traer otra cosa, ¿sí? En general las intervenciones no son, toma nota 2 puntos, te cuento todo lo que me pasa horrible en la vida, no es así. Entonces hay que buscar esa información, por supuesto, sin inducir ningún escenario, pero sí activando una cantidad de cosas que suelen aparecer en esos primeros momentos. Los procesos de invisibilidad y de naturalización ya sabemos que están formando ahí una parte central, son la estructura, pero aparte hay otras cuestiones vinculadas a la vergüenza, a las necesidades básicas, al contexto social, a la impunidad, a los mandatos familiares, escenario complejo si los hay, y entonces hay que ir en sentido contrario, no en contra, en sentido contrario a esas producciones culturales que también forman parte del ensamblaje y del escenario de ese contexto de violencia. Bueno, empatía con distancia óptima, ahí hay una cantidad de lineamientos, y esta palabrita después la vamos a tomar, la construcción de la demanda de asistencia. De alguna manera se las estoy presentando cuando hablo de la actitud muy activa por parte del equipo profesional. Luego están los procesos de evaluaciones que son concurrentes. Hay quienes los llaman de seguimiento, a mí por ahí no me encanta tanto ese término, pero a nivel de las políticas públicas suelen pedir qué pasa con el seguimiento de los casos. Bueno, metodológicamente es evaluación concurrente, ¿sí? Y es evaluación de procesos, quiere decir, mientras la persona transita, ¿qué pasa? ¿Qué puedo mirar dentro de estos procesos? Y ahí es donde creo que los equipos que trabajamos en el ámbito terapéutico para que las personas transiten esos procesos de transformación, ese es el escenario de la evaluación en donde el riesgo asume otras características diferentes a las de inicio, pero el riesgo hay que evaluarlo también, diríamos. ¿Cuándo dejas de evaluar riesgo? Nunca. No importa que una persona, una mujer que vaya a dispositivos grupales haya pasado del primer nivel de abordaje a uno de segundo, con todo lo que ello implica, e incluso a uno de tercer nivel. Por ejemplo, multiplicadoras sociales, ¿no? Mujeres que ya no están en contextos y que a lo mejor pueden generar estrategias de trabajo para otras mujeres acompañando esos procesos. Ahí tampoco nunca dejamos de evaluar riesgo. Quien ha atravesado o puede atravesar situaciones de violencia por razones de género, el riesgo se puede despertar por cualquier cosa en cualquier momento, aunque los niveles de riesgo sean diferentes. Una mujer que salió de una relación en donde el riesgo era la muerte y trabaja con eso, probablemente, digamos, tiene mejor pronóstico para no volver a un contexto de ese nivel de riesgo, pero va a tener un pronóstico bastante complicado respecto a otros niveles de riesgo. Digo, alguien que en su vida el parámetro del límite fue la muerte, fue el cuerpo y la muerte del cuerpo, probablemente le cueste mucho encontrar un dique de contención, un freno a la violencia o al avasallamiento previolencia, ¿sí? En un insulto o en una descalificación. ¿Por qué? Porque su vara de cómo mide lo que es riesgoso está dañada. Entonces, digo, ahí tenemos un indicador a observar, y esa vara, y no hablo de consentimiento, hablo de dañada, ¿sí? No hablo de lo que permite, hablo de lo que no puede ver como riesgoso porque ha dañado su sistema de evaluación. Y finalmente, las evaluaciones de resultados, que hablamos esas, que son las de los finales de procesos. ¿Cuándo finaliza un proceso? Se evalúa caso a caso, y hay procesos que se dan más prontamente, más rápidamente, y lo rápido nunca es menos de 1 año y medio, eso es rápido. O sea, digamos, empecemos
a pensar que cualquier dispositivo de 3 meses no tenés evaluación de resultados. Con mucha suerte tenés una evaluación de construcción de la demanda, que es algo del ámbito de lo diagnóstico exploratorio inicial, ¿sí? El resultado se mide después de mucho tiempo de trabajo, no en breve tiempo. Bien, y ahí quiero por ahí destacar muy fuertemente que en todo lo que hace a la evaluación en contextos de violencia por razones de género, me gusta retomar un concepto que es de Rosanna Huber, en realidad, y al cual hice una intersección ahí con la perspectiva de género, el de atención flotante con perspectiva de género, porque me parece que para que realmente sea viable hacer esta evaluación de manera consistente al nivel de complejidad que tienen los escenarios de violencia, hace falta esa escucha atenta, no solo, casi nada desde el discurso, sino a esa escucha perceptiva también, esa escucha que me dice que en el cuerpo me muestra el miedo, que en el cuerpo me muestra la desregulación. La entrevista, como dice Huber, es espacio canalizado por la discursividad, sin embargo, es un espacio en el que pasan una cantidad de otras cuestiones que me dan mucha información y que en la medida que yo haya podido formarme en la temática y formarme poniendo el nivel de conciencia más alto posible, mi capacidad perceptiva y mi lectura y capacidad de interpretación sobre lo perceptivo en el campo de la entrevista, voy a poder estar más en sintonía con lo que le pasa a las personas y no con lo que a mí me parece que les pasa. No sé si ahí se entiende la diferencia, ¿no? No tender automáticamente a esta cosa, a esta persona le pasa esto. Esa es tu cabeza. ¿Y la cabeza cómo funciona? Y la cabeza es patriarcal, no venimos de Marte, venimos del mismo sistema cultural. Recordemos el obstáculo epistemológico. Entonces, si nos pasa que vamos a tener nuestra cabeza también complicada por la invisibilidad y por la naturalización, vamos a tener que poner a funcionar dentro de los espacios de atención al cuerpo como herramienta. Nuestro cuerpo y no nuestra oreja es la herramienta de trabajo. Si estoy en una entrevista con un varón que ejerce violencia de género y yo supe por ese primer discurso que pasa, no, bueno, en realidad yo nunca le pegué, yo en realidad lo único que hice fue, sí, la insulté, le grité un poco, pero punto. Y mi cuerpo me dice miedo, empezá a evaluar otras cosas, hay que darle consistencia, porque el entrenamiento que tenemos nos permite hacer una lectura y hacer preguntas que nos lleven a desarmar ese velo cultural de acá estaba todo bien, no pasó nada, ¿sí? Pues se cayó por la escalera sola, qué sé yo qué le pasó, ¿no? Entonces, atención flotante con perspectiva de género es una herramienta que podemos construir, a la cual considero sumamente importante para realmente llegar a evaluaciones diagnósticas y de riesgo con mayor nivel de precisión. La posta total seguramente no la tiene nadie, pero, digo, por el contexto, por las condiciones del contexto, pero sí te podemos tomar en cuenta un mayor nivel de precisión respecto a nuestras evaluaciones. ¿Hasta acá? ¿Vamos? Estamos muy bien. Ok. Díganme si estoy hablando muy rápido, porque yo sé que es 1 hora y que todo el tema en 1 hora está medio chiquitito, pero bueno, ahí vamos a esta dimensión de la evaluación, que es la multireferencial, y estamos hablando de la evaluación diagnóstica en particular, no conjunta. ¿Por qué hablo de multireferencial? Cuando yo escucho a una mujer que está en situación de violencia, no necesito escuchar al varón para determinar cuál es su perfil o con alto nivel de probabilidad cuál es el perfil. De acuerdo a lo que va expresando en sus vivencias, en sus escenas, en la forma en la que relata, voy a tener fuertes pinceladas del perfil que este varón que está a su lado o que estuvo a su lado o que tuvo alguna relación, tiene.
Y hay indicadores para eso, no es que digo, me pinta que a lo mejor es perfil cíclico. No, hay cosas que hace un cíclico que no hace un psicopático, hay cosas que hace un psicopático que no hace un cíclico. Entonces, eso a través del discurso de ellas y a través del discurso de las niñeces también, de las escenas como las cuentan, vos tenés acceso directo a tener una probabilidad bastante alta, por lo menos de cuál es el perfil de la persona con la cual estás trabajando. Lo multireferencial hace alusión a que no necesito la entrevista in situ y todos juntos, desde ya que no, está prohibido no trabajar de esa manera. En violencia no se hacen entrevistas conjuntas, no se debieran hacer entrevistas de mediación, salvo algún contexto, en un momento muy avanzado, ya personas con mucho trabajo y con contenidos que no tengan que ver con la protección. Pero si no, no se puede hacer entrevistas conjuntas, pero sí, no necesito ver a la persona. A esto voy. Digo porque cuando yo estudiaba, escuché todo lo contrario, aprendí todo lo contrario, ¿no? Si vos no podés evaluar a una persona que no viste. En violencia sí, al menos este aspecto. El aspecto del perfil y el aspecto de la dinámica de ocurrencia de los contextos de violencia, sí, lo ves con una transparencia bastante importante. En esta evaluación, entonces, vamos a indagar, explorar particularmente algunos puntos que es en las mujeres, que son las que en general se encuentran en ese contexto de subordinación, y de violencia por razones de género. Vas a evaluar prioritariamente cuál es el estilo de afrontamiento. Estamos en el campo de lo interaccional acá, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando les hablaba recién de las 4 dimensiones? Cognitiva, conductual, psicodinámica e interaccional. Acá estamos en lo multireferencial, dándole lugar central a lo interaccional, porque el afrontamiento es ante un otro, ¿sí? ¿Cómo responde cuando él hace silencio, no le habla por una semana? ¿Cómo responden ellas a eso, por ejemplo? Entonces ahí exploramos esa disponibilidad de su sistema habitual de afrontamiento. Esto lo podemos interceptar, articular, digamos, con una cantidad de saberes que no es el tema del día, pero digo, hasta podemos mirar el temperamento. Por supuesto que la historia de vida, el temperamento lo miramos hasta con la letra de las personas, ¿sí? Yo tomo cuerpos grafológicos para ver determinadas cuestiones que me van a ayudar a componer ese escenario de la evaluación, ¿sí? Entonces, ¿qué disponibilidad tiene para qué es lo que primero le sale como reactividad ante una situación de sometimiento, de subordinación? ¿Cuáles son sus condiciones más estructurales y más singulares para revisarlo? ¿Qué tan flexible es ante una posible indicación? Si bien no trabajamos con indicaciones, pero hay momentos que sí hace falta una indicación, porque, por ejemplo, es necesario priorizar el resguardo de las niñeces. Entonces vos podés estar trabajando con una mujer víctima, pero si las niñeces a su cargo están en serio riesgo, el punto central va a la protección de las niñeces y ahí se trabaja con una indicación. O sea, no hay tiempo ahí que perder, ¿cierto? Bien, cuando trabajas con los varones vas a explorar cuáles son sus mecanismos de defensa prioritariamente. También esto lo ves en la letra, claramente la firma. Miras la firma y ves con qué mecanismo se defiende. Pero si no, lo puedes observar también en estas entrevistas y vas a ir a buscar la información que no tenga que ver con ellas. En las entrevistas a un varón, en general, no vamos a hablar, no es el tema del día y merece como unas 4 horitas aparte, pero en la evaluación de riesgo, en la evaluación diagnóstica de un varón que ejerce violencia, tratás de no ir al punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué le hiciste? No vamos por ahí, ¿no? Vamos a buscar que hable lo menos posible y al final de la evaluación de qué le pasa con ella, porque lo que le pasa, le va a pasar con el equipo profesional también. La entrevista, como también decía Uber, es un espacio en el cual
esta canalización de la discursividad se da con quienes intervienen, y la dinámica que habitualmente utiliza va a tender a producirse de vuelta en el escenario de la entrevista. Entonces no te hace falta que te cuente cómo la somete. A la segunda vez que le digas, o a la primera vez que le digas, el horario es este, y empiece a tironear de la agenda y a decirte que sos mala profesional porque no le das el horario que quiere, tenés algún dato ahí ya para tomarlo en cuenta. Digo, con los varones se toma, con las mujeres también, se toma en cuenta toda la información, toda la que ocurre desde el primer contacto telefónico. Hola, ¿qué tal? Empieza la evaluación. La evaluación no es el día de la entrevista, es primer contacto. Ahí empezamos a perfilar. Bien, y con las niñeces te evalúa el sistema de cuidados que estas personas adultas, sean la mamá biológica o no, digamos, esa configuración familiar, las personas responsables del cuidado de las niñeces, cuáles son los puntos de apoyo que tienen, especialmente las personas que cumplan función protectora o que pretendan cumplirla, que en general son las mujeres, a veces no, pero en general masivamente son las mujeres las que están buscando ver cómo el contexto de violencia por razones de género incide lo menos posible o se tapa lo más posible, ¿no? ¿Cómo hacen para que no parezca que pasa lo que pasa? Bueno. Y también desde las niñezas chequear ese sistema de lealtades y de expectativas familiares que son propios de la edad, del momento evolutivo, de los recursos con los que cuentan y con los que no cuentan, como para ver qué es lo que dicen de uno y otro. Pero en todos los casos, escuchando esas voces insertas en contextos en donde el abuso de poder ha ganado territorio, es muy fácil poder configurar el escenario general, aunque no hayas visto a la otra persona. Digo esto porque después, cada disciplina tiene su forma de evaluación y aparece esto. No se puede hablar de alguien que no se vio. Diría que sí, en estos casos. En violencia sí hay muchos elementos, porque lo que se prioriza no es el acto en sí mismo, el hecho, sino la dinámica de ocurrencia. Y la dinámica se replica, ya sea con una violación o revoleando la ropa porque la lavaron en un día de humedad, con cualquier cosa. ¿Sí? La dinámica de respuestas de ese grupo va a tender a replicarse una y otra vez ante distintos disparadores. Lili, yo quería hacerte una pregunta en relación a la no entrevista, a que no es necesario entrevistar al agresor, porque escuchando a la víctima se conoce, y en esto coincido plenamente, el perfil del agresor. La no entrevista al agresor tiene, o mejor dicho, la posibilidad de conocer las características del agresor a través del relato de la víctima tiene que ver con que en los casos en los que no es posible entrevistar al agresor, o ustedes priorizan entrevistarlo también a él. Digo, hay agresores que no se van a presentar nunca, No, lo que digo es que hay contextos que requieren, cuando nosotros trabajamos con mujeres, no buscamos hacer la entrevista de monitoreos con ellos. Bien. ¿Por qué? Porque en nuestro país parte del criterio de credibilidad de las víctimas para intervenir, para generar, y además porque ves la situación de subordinación, sin dudas la ves, ¿sí? Entonces, en la atención de mujeres no se monitorea al varón para chequear si esa dinámica es igual o peor de lo que te contaron. Se interviene. Y ahí necesitas tener contexto. Ahora, por supuesto que vamos a buscar que ese varón vaya a tratamiento, en nuestro caso que atendemos sí. a tratamiento, que tenga su evaluación, que tenga su obligatoriedad de tratamiento. Esto lo buscamos, pero digo, si no ocurre, escuchándola a ella, podés tener un perfil. Totalmente. Necesitas tenerlo, ahí va Nora, necesitas tenerlo porque la orientación como básica, la orientación que le das a una mujer que tiene a su lado a un hombre con perfil cíclico, tiene que ser diferente de la orientación que das ante un perfil psicopático, porque si le decís a todo el mundo lo mismo, la pones en riesgo, aumentás el riesgo.
A eso me refiero que no es necesario. Cuando trabajamos con varones, ni bien terminamos el proceso de admisión, que suelen ser 3, 4 entrevistas, esto depende de la institución. Nosotros hacemos un proceso de 3 entrevistas en lo posible, eventualmente 4 si hay duda diagnóstica. Cuando terminás ese proceso, inevitablemente se hace el monitoreo de las mujeres. ¿Por qué? Porque se trabaja con varones para garantizar que las mujeres dejen de ser víctimas de violencia, para conectarlas lo más rápido posible con el sistema de seguridad, de protección y el sistema terapéutico, y porque probablemente al entrevistar a los varones tengas una versión light de todos los hechos, una versión minimizada a niveles importantísimos, y cuando las ves a ellas decís, el escenario era de muchísimo más riesgo del que podías prever. Igual ya hoy en día, digo, nada, escuchas a un varón y el nivel de riesgo lo sacás de entrada. Sí, por supuesto. Sí, pero sí, el monitoreo ahí se hace de manera inmediata, para que a veces lo hacemos incluso si vemos que el riesgo es muy alto desde la primera entrevista con ellos, el monitoreo va al otro día, no espera al cierre de admisión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estás evaluando riesgo todo el tiempo, porque el riesgo es el concepto que ordena la intervención en violencia, siempre. Totalmente. Sí, yo pensaba que también son diferentes los ámbitos de intervención, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el cuerpo interdisciplinario de protección contra la violencia familiar, que coordiné durante varios años. Bueno, ahí había que entrevistar a los dos, bueno, porque el marco de trabajo era el judicial, si se quiere, estábamos en un marco ejecutivo, pero respondiendo a una demanda judicial, ¿no? Entonces ahí necesitábamos, más allá de que, por supuesto, las lecturas que uno hace tienen que ver con, una puede, ¿no?, evaluar ahí el riesgo, y que por supuesto el varón violento nunca va a poder hacerse cargo de esto, pero uno sabe y tiene elementos para poder sacar material de ahí, pero bueno, el acto, ¿no?, de citar al varón siempre era, bueno, era como un protocolo, ¿no? Si se quiere. Bien. Ahí Ana decía algo, me parece. Nora, sí, Nora te consulta por las 4 dimensiones que mencionaste, que no las llegó a anotar. Si las podías. Mirá, te lo digo para que recuerdes, viste como lo de Pichot Rivière, hacer, sentir y pensar, sería el hacer es lo conductual, el sentir es lo psicodinámico, el pensar es lo cognitivo, y se le agrega la interaccional, que es la relación con las otras personas. ¿Sí? Son las 4 dimensiones. Gracias. Bien. Bueno, entonces ahí vamos a esta palabrita que mencionaba anteriormente, que es muy importante en términos de evaluación de riesgo, porque si vos trabajás, esto ya sí, la construcción es mucho más fuerte con los varones que ejercen violencia, que son los que están más rechazantes de todo tipo, primero de reconocimiento y después de responsabilidad y de requerimiento de transformación de eso. Con lo cual, siempre pongo el título grande adelante, es lo que hacen falta son tratamientos obligatorios, fin. Obligatorio. En violencia tiene que haber tratamiento obligatorio, porque se genera la oportunidad de que a lo mejor se pueda construir una adecuada demanda de asistencia. ¿Qué es la demanda de asistencia? Que la persona diga en algún momento, sí, la verdad, lo que me está pasando daña a otras personas, lo que lo digan como quieran, no lo dicen así, ¿no? Pero daña a otras personas, está mal lo que estoy haciendo, está mal para mis hijas, para mis hijos, está mal para mí, está mal para ella, y entonces quiero hacer algo para poder modificarlo. No te encontrás con varones que digan esto, y mucho menos así, de lineal, pero ni encriptado tampoco, ni de ninguna manera. Entonces lo que hace falta es esa obligatoriedad de concurrencia a un espacio especializado en el tema, para que a lo mejor ocurra esta probabilidad, que es la de construir esa demanda, que es la que puedan entrar en contacto empático con el daño, que puedan registrar que existe un riesgo, que puedan registrar que la vida así no está buena para nadie, para ellos tampoco, pero no los ponemos como digamos, sujetos prioritarios de la intervención, ¿no? Hace falta ahí construir esa demanda. Después, ahí hay algunos indicadores que se observan alguna vez desde el proceso de admisión. En general, esto aparece en los procesos de los dispositivos grupales, ¿no?
Y lo traigo a colación porque en general se suele pedir por parte de las áreas judiciales un solo indicador, que es el que no sirve para nada, digamos, el indicador de cumplimiento por la persona fue o no fue a la entrevista, o fue un cachito a hacer tratamiento, ¿qué importa? O sea, si fue un día, 2 días, 10 días, o sea, alguien que hace terapia en su vida va 10 veces y no va más, claramente no. ¿Por qué será? ¿Por qué no se resuelve tan rápido y mucho menos cuando no quieres responsabilizarse de lo que estás haciendo? Entonces, el cumplimiento formal del espacio es como la condición para que a lo mejor exista esa posibilidad de transformación, pero es solo eso. Digo, si la persona ni siquiera está donde tiene que estar, claramente no va a cambiar nada. Y esto creo que hay que hacérselo entender a la justicia o algunas áreas, algunos actores sociales en justicia, no todo el mundo, en donde se pide este registro como si fuera un dato importante. El dato importante es que si la persona no fue, nada bueno va a pasar. Al contrario, va a pasar cosas mucho peores que antes. Hace falta que la persona, además de ir, presente otros indicadores que son evaluables en los dispositivos de trabajo, que cumpla con las medidas restrictivas y no haya que decírselo 500 veces, que participe activamente en el grupo y lo haga de manera adecuada, comprometida, que se vean indicadores de insight. Ahora vamos a ver los indicadores más precisos, ¿sí? Pero ahí hay algunas líneas de trabajo que si faltan, estamos en otro territorio. La conexión emocional activa, ¿no? Tenés una persona en el grupo, primero que hay que haber evaluado que no sea un perfil psicopático, ¿no? Que la conexión emocional no va a aparecer nunca, pero suponete que entró al grupo porque parecía que podía trabajar. Y en el desarrollo del intercambio grupal, en esos espacios que tienen carácter terapéutico y transformador, no aparece una conexión emocional activa, es decir, no se involucra con el sufrimiento de un otro, no registra el sufrimiento propio, no registra el sufrimiento de víctimas, desconsidera los aspectos emocionales, y esto va más allá que la dificultad que el patriarcado les enseñó a los varones de disminuir un cachito la expresión de las emociones, sino falta de conexión empática humanizada a eso. Sin eso no hay construcción de demanda y no va a haber transformación. Hay un sentarse a esperar que pase el tiempo y que el resto del mundo se olvide de lo que hicieron, lo cual pasa, ¿sí? No es que están flasheando cualquier cosa, esperan cosas que luego suceden. Bien, la facilitación de la red grupal, que haya un compromiso en el ahí miramos mucho la parte interaccional, ¿no? El vínculo con un otro, cómo se construye, cómo lo sostiene. La aparición de preguntas o de ideas que puedan ser problematizadas, puestas en tensión, la ruptura con la certeza, porque sin ruptura de certeza no hay ruptura con la corporación masculina que les pide que respondan como machos. Entonces, eso es lo que hace falta, ¿no? Poner en tensión para poder rupturar el privilegio que viene de la mano del género. Y por supuesto esa permeabilidad a revisar historias de origen. Liliana, perdón, antes de que pases, Nora hace un comentario sobre parte de su trabajo en un grupo derivado del OBD, y nos cuenta que lo que marcan con los videos que pasamos para la reflexión es que las mujeres tienen la autoestima baja. Eso dicen cuando ven cómo otro hombre abusa psicológicamente de las mujeres, propias mujeres. Sí, y entonces... No, es una reflexión que suma. ¿Que ellos dicen que ellas tienen la autoestima baja? No sé, Nora, si querés ampliar ahí. Dale, Nora, sí. Sí, es un grupo de buenas masculinidades, son hombres derivados de la OBD, de la Oficina de Violencia Doméstica de Cava, por ende están obligados a hacer el tratamiento porque están denunciados por violencia. Algunos están condenados, y ya van 2 veces que pasamos videos que muestran diferentes tipos de violencia, uno psicológico, otro de abuso sexual en el matrimonio,
y la reflexión, cuando les damos la palabra de qué sintieron, qué les pasó, es esa. La reflexión de algunos, otros están callados la boca, no dicen nada, pero algunos de los que hablan dicen que tienen la mujer la autoestima baja. Eso ¿Y me qué tiene llamó que ver? muchísimo. Digamos, entiendo, ok, es un registro que tienen ellos de esto pasa porque ellas tienen la autoestima baja. ¿Y cuál es la vinculación de una cosa con la otra? ¿Cómo llegan de la A a la Z salteando todo el abecedario? Digo, ponle Bueno, que la mujer eso es tenga lo la que ellos autoestima, argumentan, es lo es que lo que dicen, ven, claro. y a mí me llamó la atención porque justamente el trabajo que hacen los hombres que ejercen violencia es justamente bajar, minar la autoestima de la mujer. Eso me llamó la atención como contradicción, porque son las palabras de ellos Lo que hablando. pasa es que la Cuando les contradicción damos la ahí, palabra, ellos son los que hacen esta reflexión. claro, Y realmente es sumamente contradictorio, porque el trabajo del violento es minar la autoestima de la mujer. en realidad no sé si es contradictorio porque, digo, la lectura que hacen es, esto les pasa por culpa de ellas, porque tienen el problema está en ellas, que tienen la autoestima baja. Digo, suponete que sí, que hay una mujer, digo, no te lo estoy diciendo a vos, ¿no? Digo, en respuesta a estos varones que tienen estos argumentos patriarcales y totalmente aceptados culturalmente. Digo, que haya una mujer con autoestima baja no implica, no tiene nada que ver con que un varón ni con que nadie vaya y la dañe más ya que ya tiene baja la autoestima. Digo, varones con autoestima baja también hay, y eso no es justificativo para que otras personas los ataquen. Ese es el argumento que les permite atacar o abusar del poder de alguna manera. Pero en realidad no tiene conexión. Que una persona esté vulnerable no implica que otra aproveche y la vulnere más. Ese es el justificativo, ¿no es cierto? Con el cual sí, claro, entiendo que las películas y todos estos disparadores están para que puedan observar esto e ir a deconstruir justamente esos argumentos. Sí. Producto de las violencias, sí, también, por supuesto que aumenta, se construyen nuevas vulnerabilidades y autoestimas, sí, por supuesto. Bien, ahí siguen depositando en la mujer la razón, sí, porque además es fácil hacerlo, es fácil lograrlo, digamos. El sistema cultural es eficaz en la culpabilización de las víctimas, es muy sencillo lograrlo. Bien, ahí tenemos como un modelo muy general, ya ahora sí vamos a pasar a los indicadores, pero este modelo tiene que ver con el modelo general de intervención con varones especialmente que ejercen violencia. A ver si ahora sí puedo, permítanme buscar el anotador, tinta que desaparece, ahí estamos. Bueno, ahí tenemos entonces los momentos de la evaluación diagnóstica, la de proceso que es constante desde el principio hasta el final, ¿sí? Solo que hay un momento de una bisagra de tiempo en la que podemos pensar en evaluación preliminar de resultados, y la traigo, le destaco esta imagen, este proceso, porque lo que cambia muy significativamente de este tiempo, del que está hacia acá, del tiempo que viene hacia acá, es justamente la valoración del riesgo. Si hay un cambio sumamente importante, es que quienes atravesaron ya el proceso de evaluación diagnóstica y los primeros niveles de abordaje, ya no están en riesgo, o si lo estuvieran, tienen los recursos para rápidamente resolverlo y salir de ahí. Digo, mujer víctima de violencia, admisión, primer tiempo de trabajo, primer nivel de abordaje principal, o las formas múltiples de intervención, porque hay algunas que necesitan, además del grupo, lo individual, por el nivel de daño que tienen y demás, o por las coyunturas que están atravesando, necesitan múltiples recursos.
Pero una mujer no pasa a segundo nivel de abordaje si su situación de riesgo está activa. Es decir, no solamente puede estar dañada, puede creerle en el amor romantizado de vuelta, puede creer en la expectativa de cambio cuando el muchacho fue a terapia 2 días, puede separarse de uno y al otro día estar con otro y solamente cambió de perfil, porque lo que suele pasar es que una mujer que sale de una relación con un varón cíclico suele estar más advertida de las formas cíclicas de violencia, pero no lo está respecto de las formas psicopáticas, con lo cual cae como chorlito en 3 segundos. Es muy fácil ese riesgo. Una mujer que pasa a segundo nivel de abordaje es la que tiene el recurso de anticipación para evaluar en qué contexto se encuentra y de capacidad de acción para tomar medidas preventivas y correrse de ese lugar. Y si llegara a sucederle, porque nacida mujer, el riesgo es para toda la vida, se encuentra con un varón que logró disimular más o que tiene un nivel de intensidad menor en el uso del poder o lo que sea, y se da cuenta más tarde, si se da cuenta, entonces puede resolver la situación sin desintegrarse o sin sentir que se desintegra, sin construir una dependencia emocional riesgosa para su vida. Y entonces ahí hablamos del paso al segundo nivel. Por eso este modelo es importante, porque digo, ¿qué incluyo en la primera parte de los trabajos terapéuticos, los abordajes integrales o los tratamientos como todavía se suelen llamar en algunos espacios? Ese tratamiento de todo ese primer tiempo, ¿qué incluye? ¿No? Para que yo tenga en cuenta que el riesgo realmente disminuyó. A ver si puedo dejar de anotar. Ahí está. Esa, cambió. Bueno, ahí vemos entonces que estos son los niveles de riesgo y de potencial de letalidad. Son 4 niveles. Por supuesto que cada institución, lamentablemente, no hay un parámetro único, un lenguaje unificado de cómo medimos el riesgo. Creo que es una deuda que tenemos y que para que esta deuda se elimine, hace falta, para empezar, trabajar esta noción de transdisciplina y de formación colaborativa y no competitiva entre los espacios, y quien tiene un documento, un protocolo de atención, lo comparta por lo menos, pues es muy difícil encontrar que los protocolos te los compartan y te digan, ¿a qué demonios le llamas riesgo bajo? Porque después tenés un farré con riesgo bajo y la acuchilló 400 veces a esa mujer, y entonces, ¿dónde estaba el riesgo bajo? Bueno, a ver si podemos coincidir con a qué le llamamos bajo, medio, alto y altísimo. Nosotras hicimos ahí algunas, ahora vamos a ir, pero esperen que estas estaban antes, sí. Yo les voy a compartir la diapositiva, así que digamos, el material lo van a tener para leerlo, pero por lo menos presentarlo en este rato de qué es lo que tomamos en cuenta, ¿no es cierto? Fíjense, ahí vamos un cachitito para atrás, criterios de evaluación de proceso, y vamos a ver también los criterios de evaluación de resultados. Esperen que busco el anotador. Estamos muy mal con el tiempo, ¿no es cierto? No te preocupes, Lili, te seguimos. Estamos tan apasionadas como vos escuchándote. Bueno, yo no tengo problema, pero viste como les habían dicho. Bueno, ahí en los criterios de evaluación de proceso, tengamos en cuenta las dimensiones ontológicas, que es esta que les había dicho antes, las 4, y por lo menos estos criterios, estas dimensiones grandes. Fíjense que están las 4, más el encuadre. En general, cuando te preguntan qué cambió en la persona, te preguntan dentro de esta primera dimensión, que no tiene nada que ver con su transformación, ¿sí? Sino con que se sentó en la silla. Te preguntan de esta, mira todas las que podrías linkear, y te preguntan solo por esta. Mira el nivel de naturalización que tiene el sistema. Te preguntan solo si fue.
Bueno, después podés medir la puntualidad, sí va, pero el tipo te cae al grupo media hora tarde con el cafecito en la mano y te quiere hablar de otra cosa, porque llegó tarde y te quiere hablar del colectivo. Bueno, todo esto forma parte de la... Para empezar, no entra, ¿no? Si entra media hora tarde, no entra. Pero bueno, esto es el encuadre de trabajo. ¿Cómo participa? Sí participa. Si tiene construcción, acá de alguna manera estaríamos con los vectores de la comunicación, ¿no es cierto? Si logra construir pertenencia al grupo o dice, ¿qué sé yo lo que le pasa a estos señores que dicen que son violentos? Pobres tipos, la mujer los enganchó, yo con ellos no tengo nada que ver. Esto pasa todo el tiempo en un grupo, ¿sí? Entonces, la pertenencia de que, para empezar, al colectivo hegemónico masculino, que te da prerrogativas, que las tienen disponibles sin haber hecho nada al respecto para lograrlas, están disponibles solo por construcción y socialización de género, está disponible ese uso diferencial. Y la restitución como parte del encuadre en cualquier espacio de trabajo terapéutico, la restitución viene a trabajar en sentido contrario a uno de los factores que permiten la invisibilidad y la naturalización, que es el silencio, el ocultamiento, el secreto, ¿no? La restitución viene en sentido contrario al secreto. Y de ahí en adelante, lo que sí no sé es cómo probar el Zoom. No, gracias. No sé cómo agrandar para que vean más esa pantalla. Tal vez no lo puedo, a ver si... No, no lo puedo hacer. Bueno, fíjense que ahí hay dimensión psicodinámica. En la psicodinámica no incluimos solo lo emocional, sino también lo corporal, ¿sí? Entra en esa dimensión porque tiene que ver con esa experiencia espontánea, no pasada por la reflexión que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Esa expresión espontánea de las emociones y de el registro de la corporalidad. Bien, miren la cantidad de indicadores que podemos evaluar para saber si una persona tiene, por ejemplo, mantiene o no un alto nivel de riesgo. Que alguien en el grupo mantenga conductas confrontativas o conductas de acomodación. Ahí vamos a ver dos perfiles probablemente diferentes. Va a ser más confrontativo un cíclico, va a ser más acomodado un hipercontrolado. Entonces, voy ahí enseguida, siempre mirando cuál es el perfil en el cual puedo encuadrar a cada persona y en función de eso voy a tener un pronóstico diferencial. Esperen que vuelvo a la otra. Ahí vamos a criterios de evaluación de resultados. ¿Qué miro con los resultados? Bueno, para empezar... fíjense que el primer indicador y el más importante es la variación en los niveles de riesgo. Cuando hablamos de resultados, yo no puedo decir nunca jamás, esta persona no es violenta o no va a ser nunca más violenta. Imposible. ¿Sí? La bola de cristal no la tiene nadie. Ojalá pasara y pudiéramos asegurarlo y sea cierto, pero no es cierto. Y además es profundamente antiético y falto de criterio metodológico de trabajo. Pero sí podemos hablar en términos de la conducta en escenarios de violencia, de variaciones. Hay transformaciones que se expresan de esta manera. Yo puedo medir el nivel de riesgo de inicio y el nivel de riesgo, en nuestro equipo lo hacemos cada 6 meses, hay cortes evaluativos, en julio y en diciembre se evalúa el estado de cada persona y el estado de cada grupo para ver qué nivel de transformaciones han ocurrido o no y qué tan sostenibles en el tiempo son. Entonces, dentro de esas variaciones, voy a medir que el riesgo haya disminuido, que el potencial de letalidad, que es el nivel de peligrosidad, haya disminuido, que pueda disminuir. Ahí miren que hay dos palabras que también son importantes, frecuencia e intensidad. ¿Por qué son importantes? Ustedes registrarán el ciclo de la violencia. La violencia, una vez que se instala, continúa, ¿sí? Se dice que 2 episodios de cíclicos de la violencia instalan la dinámica y luego para que desarmar eso hace falta un abordaje especializado. Este ciclo tiene 2 condiciones, 2 características
es que siempre es creciente, el ciclo no disminuye solo, no disminuye porque sí, sino que es creciente en dos aspectos. Frecuencia, chao Silvia, gracias por acompañarnos. Es creciente en frecuencia y es creciente en intensidad, es decir, lo que pasaba cada 6 meses pasa cada 3, cada 2, pasa varias veces por día, y en intensidad, Matilde, y la intensidad habla de qué tipo de recurso abusivo se pone en juego para lograr la subordinación. Digo, si al principio con esa ropa te queda, sos una trola, sácatela porque te queda mal, y eso es eficaz, y la mujer responde, está hablando de un nivel de intensidad a un nivel de intensidad de te sacas la ropa o te la arranco y te la arranca, ¿sí? La intensidad se modificó ahí, pero el uso de la violencia está presente en las dos instancias. Entonces, buscamos resultados cuando disminuye la frecuencia con la mujer, disminuye la frecuencia con hijas e hijos, partiendo de la base de que la violencia hacia la mujer inevitablemente daña a las hijas y a los hijos. No hay buen padre que ejerce violencia sobre la mujer, ni sobre la madre, ni sobre ninguna otra. No hay buen padre que ejerza violencia. Daña, por definición. Y ahí está marcado en negrita un gran criterio de evaluación de resultados, que es la modificación de la dinámica abusiva. Es decir, no tenés que estar trabajando todas las semanas para que vea el abuso de poder en distintas prácticas concretas. Bueno, dejó de sacarle la tarjeta de crédito, ahora le saca la de débito. Bueno, no, flaco, a ver. Tenemos que tratar de entender que las tarjetas y los bienes de la persona son de la persona y no cabe el uso abusivo en nada de eso, ¿sí? Bueno, y después todas estas otras variaciones que son más singulares, ahí hay desempeño relacional en el autodominio, en la asertividad, y bueno, van a tener ustedes ahí estos criterios de evaluación de resultados disponibles. Y luego vemos los riesgos concretos. Vuelvo, quédense, comparto el material, así que lo van a tener, pero básicamente como para presentarlo, el riesgo bajo no es el que llega a los espacios en los que trabajamos. El riesgo bajo prácticamente lo tendríamos que trabajar en instancias bien preventivas, prevención primaria, en la escuela primaria, en el jardín de infantes, en la secundaria, en talleres de crianza, prevención primaria. Lo que llega a los espacios especializados suele ser prevención secundaria y terciaria, ¿sí? Es decir, daños instalados, ocurrencias severas, esto es lo que llega a los espacios. Con lo cual, probablemente sea difícil ver un riesgo bajo en espacios especializados en violencia. O sea, si te da riesgo bajo, evalúa de vuelta porque algo está mal en la evaluación, es poco probable. Digo, hasta teóricamente sabemos que las mujeres tardan de 8 a 11 años en denunciar, el riesgo bajo no estaba cuando le empezó a pasar, pero no cuando... Ahí tienen distintos lineamientos para medir el riesgo, que por supuesto no es uno de estos lineamientos define diagnóstico, sino que es el conjunto de esos lineamientos que nos permiten configurar un diagnóstico, que es la foto del momento de la evaluación, ¿sí? ¿Qué pasa con las ocurrencias? ¿Qué pasa con el patrón de reactividad? Con la modalidad de la pareja, hablamos de relaciones sexoafectivas, ya este criterio lo podemos ir, de hecho lo he cambiado en otras presentaciones, no en esta. Ya no hablamos de pareja, sino expareja, relación sexoafectiva de cualquier nivel de vinculación. ¿Cuál es el estado de la víctima? ¿Sí? Y qué tipo de redes. Esos son como los lineamientos básicos para medir los niveles de riesgo. Tenemos altos y tenemos altísimo. En el alto quería hacer esta articulación con los daños. Ustedes saben que los daños son leves, graves o gravísimos de acuerdo a
el tiempo de recuperación respecto de esos daños. Esa es la medición que se hace. Mi criterio esto debiera cambiar porque ¿cuánto tiempo tarda que alguien en repararse a nivel simbólico, subjetivo y singular, que alguien te desee la muerte? ¿Cuánto se tarda? ¿Cuándo está bien tardar? Puede ser un daño para toda la vida, pero que quede inscripto en esa cabeza, en esa experiencia, en esa vivencia, ¿no? Y que no se ve en el cuerpo, que no tiene manifestación hasta que aparece una enfermedad. Ahí hay que trabajar con biodescodificación. O sea, para trabajar en violencia, todo lo que estudien, todo viene bien. Todo colabora con comprender ese escenario. Bueno, y después los niveles de letalidad, que también los bajos y medios niveles de letalidad son más difíciles. El bajo, el medio sí, ese es bastante más habitual. La peligrosidad del nivel medio es bastante habitual. Después ya vienen los niveles altos, que cuando ya está el riesgo de una urgencia o de una emergencia, no riesgo de muerte, y los directamente intentos de feminicidio y demás, ahí estamos en niveles altísimos. Esta es la información en general. Ahí hay un cierre de procesos y unas preguntas que nos permiten pensar cómo son esos cierres, ¿no? ¿Qué quedó abierto como tema a trabajar? ¿Qué quedó como pendiente de transformación? ¿Qué quedó sin observar, sin registrar? ¿Qué quedó oculto bajo el sistema de la naturalización que la misma cultura nos propone? Y después las cuestiones de los seguimientos, que además tienen sus complejidades, porque el seguimiento sin recurso institucional es bastante complicado de lograr, ¿no? Hace falta presupuesto para que haya procesos de seguimiento consistentes con las necesidades de la población y con digamos, acordes a la magnitud de la problemática. Hasta aquí, entonces, estaríamos con la presentación. Retarde, ¿no? No, no es tan tarde. Ahí Ceci estabas abriendo micrófono. Bueno, yo en principio pedirles a las personas que están conectadas, si queda alguna pregunta, Laura la va a retomar, háganlas a través del chat. Nos están llegando agradecimientos a través del chat y también a través del mail de la asociación, de aquellas personas que se tuvieron que retirar, y nosotras como asociación te queremos agradecer especialmente. Es muy valioso, es muy, muy valiosa. Bueno, no es porque seas colega realmente, Lili, pero la sistematización que has hecho en relación al trabajo real, cotidiano, fundado, teórico y metodológicamente, es realmente valiosísimo para el campo de las violencias, realmente. Y además de esta charla, me permito decir que Lili tiene libros escritos que son imperdibles, realmente. Bueno, ahora tengo en mis manos Herramientas Despatriarcales, hay otros, y bueno, vale la pena no que estén en la biblioteca, sino que sean material permanente para quienes trabajamos en el campo. Sí, esto que vimos hoy está en esos libros, que no hay más libros en papel ya, y no va a haber tampoco, pero te puedo pasar los PDF para circularlos, no hay problema, están para eso, están para difundirlos. Así que te los paso, y si a alguien le interesa, accede a través de ustedes. Genial, Lili. Bueno, gracias por la generosidad y gracias por esta charla. Y nos encontramos en el próximo Diálogos en la Interdisciplina, que van a estar recibiendo la información vía mail o vía grupo, vía canal de difusión. Ya podemos, Ceci, perdón, antes de que se retiren, decirles que tenemos un invitado internacional, que es Gonzalo Marrodán, muy prontito, en 3 semanas, así que, bueno, para seguir en esta misma línea, él va a estar trabajando adopciones, pero bueno, igual que Liliana, con una gran generosidad y con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género, ¿sí? Que es tan importante. Gracias. Bueno, chau, muchas gracias a ustedes, y que tengan buena semana. Igualmente.